también indica que existen injusticias, maldades en el mundo, porque Dios le regaló libre albedrío al hombre en el momento de accionar, de elegir acciones, y por eso existe, por darle a Dios precisamente esa libertad. Luego comparas a la justicia real, o al menos lo que nosotros conocemos como justicia, por eso se llama justicia humana, justicia del hombre, compara la justicia del hombre con la justicia, que vos llamas justicia divina, la justicia de tu Dios, que no sé cuándo va a aparecer, por fin, nunca aparece, y trata de compararla. Dice que, obviamente, que si un hombre, una persona, decide violar esas leyes, esos mandamientos, obviamente esta persona debería ser castigada, ¿no? Y a eso, digamos, ahí nomás lo comparas con tu Dios, con el accionar de tu Dios. Ahora tengo una pregunta. Cuando vos me dices que no sería amor si se le obligara a las personas a creer en ese Dios y a venerarlo, entonces ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es lo que hace tu iglesia? ¿Qué es lo que hace tu religión y cada una de las religiones? Amenazar a las personas que no creen con un castigo eterno, espantoso y eterno. Amenazarlos, pero con amenazas que te dan piel de gallina si crees en eso. Intentan no dejar opción a las personas en adorarlo a ese Dios, en querer creer en ese Dios y adorarlo. Intentan no dejar opción. Si no, mira lo que haces vos con los videos, mira lo que hacen los religiosos en iglesias cuando leen su sermón y dan sus consejos. Eso es precisamente obligar a las personas, intentar obligar a las personas a creer en ese Dios y rendirse ante ese Dios y hacer todo lo que su religión demanda, porque según ustedes ese Dios de su religión sí es el único Dios que es verdadero que existe, el resto no. ¿Qué hacemos entonces? Ahora, cuando estás diciendo que, tratando de comparar el accionar, la justicia humana con la justicia de tu Dios, existe una gran diferencia. No puedes. Cuando vos estás diciendo que existe un castigo, debería haber un castigo para quien viole esas leyes, digamos leyes humanas, que a esto me acuerdo que eso se llama justicia, no es aplicable para tu Dios, por un simple hecho. Según vos, según ustedes, ese Dios lo ve todo, está presente ante todo, es consciente de todo. Si un juez baja el martillo, condena a un reo, a un delincuente, a tantos años de prisión, y ese juez ha estado presente en la escena del delito, y además no habló, no declaró, y lo importante de todo, no intervino, ese juez es cómplice. Ese juez debería ir preso también por complicidad, por encubrimiento. ¿Qué es lo que está haciendo tu Dios? Supuestamente, suponiendo que exista, sería lo que estaría haciendo tu Dios. Porque el momento que se viola a una víctima, que se tortura a la víctima, o se concreta una injusticia, un asesinato, un robo increíble, tu Dios está presente, participa también, porque esas personas que están atacando al inocente también es tu Dios, porque es omnipresente. Por lo tanto, esas personas también es tu Dios. Él está presente, o sea, observa, no testifica ante ningún juzgado, ante ningún juicio, no está callado, no interviene teniendo el poder para poder intervenirlo, para poder impedirlo, no interviene, no hace justicia, no interviene. Y cuarto, participa, porque si es omnipresente, el 100% del ser que tortura, que comete delito, ese ser también es él. Entonces, no puedes comparar la justicia divina, que vos le llamas la justicia de tu Dios, después te voy a castigar, con la justicia humana. Porque los policías, precisamente para eso están, para tratar de intervenir, dentro de su posibilidad física, tratar de intervenir para que se trate de evitar delito. Y muchas veces logran evitar el delito, el robo, la violación, el asesinato, el atentado. A veces logran. O sea, ¿qué clase de justicia es esa? Vos ponete a pensar, te voy a poner una situación a vos y vas a ver que tengo razón.
Imagínate que estás en tu casa, entran varios maleantes, ¿sí? Y vos tienes mucha fuerza, tienes un arma, tienes tienes mucho poder, digamos, sobre ellos. Entran y irrumpen en tu hogar, agarran a tu hija, ¿no? ¿Tienes hija? Bueno, si no tienes hija, pensar en una sobrinita o alguien que vos tengas muy amado, muy querido, inocente, pequeño, y estos tipos entran y empiezan a matarla, a torturarla, ¿sí? O inclusive, ¿por qué no violarla? Espero nunca te pase. Vos, ¿qué harías? ¿Te sentarías a ver cómo la ultrajan? Y dirías, después lo voy a agarrar afuera, lo voy a desfigurar la cara a trompadas, y va a esperar, va a dejar pasar eso para después. Entonces, teniendo el poder para prevenirlo, o directamente intervendrías y evitarías ese mal. ¿Qué harías? ¿Ves que tengo razón? Eso no es libre albedrío. Eso no es libre albedrío. Eso es injusticia. Y donde hay injusticia, no hay justicia. Si vos defines a tu Dios como justicia pura, justicia divina, justo, no existe. Porque supuestamente Él existe en todos lados y tiene el poder para intervenir ante la injusticia y no lo hace. Y no entiendo por qué faltas a la verdad en tu video. Cuando dices que no he probado, no he presentado ninguna prueba de tu Dios, después de que vos lo hayas citado y además descrito a tu Dios. Según tu descripción, lo he derribado, he demostrado que ese Dios no existe, que no existe ese Dios justo y noble y puro, que está en todas partes, lo he demostrado con hechos reales, como lo acabo de hacer ahora. He demostrado matemáticamente que tres dioses no pueden ser uno. O sea, demostrado con hechos reales. No es porque yo lo digo, porque la realidad es así. Dice que hasta los ateos más reconocidos admiten que no existen pruebas de la no existencia de tu Dios. ¿Y yo qué? Entonces, ¿yo qué? Y las pruebas que te he presentado yo y que he presentado a otros usuarios, puedes pasearte por mi canal y elegir cualquiera de los videos ateos que tengo, de pruebas verídicas, irrefutables, y las personas que creen que no existen pruebas de la existencia de tu Dios no se llaman ateos en realidad, se llaman agnósticos. Son agnósticos. Los ateos, al menos fuertes, poseen sabiduría y conocen pruebas, presentan pruebas de la inexistencia de todos los dioses, no solamente el tuyo. Yo soy uno. He aquí. Y que por eso vos dices que el ateísmo está basado en pura fe y que se necesita más fe para no creer que para creer. ¿Estás escuchando lo que dices? Que se necesita más fe para no creer que para creer. ¿De dónde sacas eso? Yo te lo voy a decir, ¿de dónde sacas de tu iglesia? No te ofendas, pero te aseguro que de ahí lo has sacado. Porque ahí forman a las personas de esa manera y las preparan de esa forma. Pero después quedan mal frente a nosotros, ante las personas que saben, especialmente ante ateos fuertes. Son humillados precisamente porque la forman así, con irracionalidad, y terminan siendo humillados. ¿Cómo eso de que se necesita más fe para no creer que para creer? ¿Qué es eso? O sea que cuando la fe se la define como la creencia en algo, la creencia, digamos, a más dar en algo sin presentar, sin que exista evidencias, ¿cómo es eso entonces que el ateísmo tiene fe? A ver, el ateísmo cree sin evidencias que lo que no hay evidencias no existe. ¿Cómo? O sea, ¿vos te estás escuchando? El ateísmo es una no creencia, te lo he dicho en el video anterior. Es una no creencia. Y el cristianismo es una creencia. Quien afirma algo tiene que probar. Quien afirma algo tiene que probar, amigo. No soy yo que tiene que probar. Sin embargo, te lo estoy probando. O sea, mira, te estoy metiendo un gol de mitad de cancha. Te estoy ganando de visitante. Porque a mí me toca lo más difícil y lo hago, probar no existencia. A vos te toca lo más fácil, que es probar existencia. Hasta ahora no lo has hecho y te pido que lo hagas. Cuando dice que los cristianos poseen evidencias históricas y reales de que tu Dios, el cristiano, existe, ¿por qué no, en vez de decirlo, por qué no las muestras? Mostralas. A ver, quiero verlas. Vas a ver cómo te las derribo, vas a ver que no son pruebas. ¿Y sabes cuál es lo más sabroso del caso? Cuando vos dices que no existen evidencias, pruebas de la no existencia de tu Dios,
precisamente las pruebas de la no existencia de tu Dios son las más fuertes. No solamente la tuya, sino de todos los dioses. Y es aquí que son pruebas científicas. Son pruebas científicas, o sea, de peso pesado. Cuando la misma ciencia nos enseña que la materia y la energía, ese par, no se crea ni se destruye. Es imposible de crearla y es imposible desaparecerla. ¿A dónde cae el Dios creador? O sea, ¿en qué lugar queda el Dios creador si ya de antemano ya está científicamente afirmado y comprobado que el universo no se crea? ¿Qué hacemos con el Dios creador? ¿Dónde lo metemos? ¿Vas a volver a decir que no hay pruebas de la no existencia de los dioses creadores? Y dices, la imposibilidad de probar de que Dios no existe, es la mejor prueba de que Dios existe, es una falacia olímpica, es una falacia enorme, es una falacia exagerada, pero a montones, a camionadas, o sea, increíble lo que estás diciendo. La imposibilidad de probar de que Dios no existe es la mejor prueba, o sea, una falacia, estás diciendo que es la mejor prueba de que Dios existe. Cuando ya hemos presentado muchas pruebas que Dios no existe, y vos ahora, o vos y ningún creacionista jamás ha presentado una, amigo, una sola. Las supuestas pruebas que supuestamente presentaban han sido desarmadas por nosotros los ateos fuertes. Y ahora quiero que prestes atención a lo que te voy a decir, como te lo voy a retrucar. La ausencia total de evidencia de tu Dios es evidencia de la ausencia total de tu Dios. Ahora quiero que observes detenidamente tu propia gráfica del Dios Trinidad y vas a notar que se autodestruye a sí misma, se autorrefuta a sí misma, y aquí es otra prueba más de que el Dios Trinidad, de todos los dioses trinos, incluyendo el tuyo, Nobel Heigelsian, no existe. Observa.